Alcoholes. Los alcoholes se pueden considerar como los derivados orgánicos del agua, donde uno de los hidrógenos es sustituido por un grupo alquilo orgánico. Entonces, de ser HOH pasa a ser HROH. Entonces, si aquí tenemos la molécula del agua y le quitamos un hidrógeno, lo podemos sustituir por un grupo orgánico, metil, etil, propil. Y lo que obtenemos ya es un compuesto que presenta un grupo funcional que pertenece a los alcoholes. Este compuesto sencillo que tiene un grupo metil con el grupo OH es el metanol. Estos puntitos blancos, azules que ven aquí, no son ojitos, son los pares de electrones no compartidos del oxígeno que está aquí en medio. Las distancias entre los enlaces, podemos ver que entre el oxígeno y el hidrógeno son de 0.96 angstrom y del carbono con el oxígeno de 1.43 angstrom. Podemos clasificar a los alcoholes en alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. Va a ser un alcohol primario cuando el átomo de carbono que tiene el grupo OH tenga cuando menos 2 hidrógenos. Como pueden ver, este carbono que estoy señalando tiene un hidrógeno arriba y un hidrógeno abajo. Por eso se considera como un alcohol primario. Un alcohol secundario tiene la característica de que el carbono que tiene el grupo OH, o sea, este carbono de aquí, solamente va a tener un hidrógeno. Y un alcohol terciario va a ser aquel donde el carbono que tiene el grupo OH simplemente carezca de hidrógenos. Este ya no tiene hidrógenos, solamente tiene grupos alquilo. Entonces tenemos alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios, y depende del número de hidrógenos que tenga el carbono que tiene el grupo OH. La característica de los alcoholes es que son compuestos polares, que son solubles en agua cuando sus cadenas de átomos de carbono son cortas, y si sus cadenas son largas, si tienen cadenas de carbonos largas, también se vuelven poco a poco insolubles. Tienen puntos de ebullición altos con respecto a los alcanos, alquenos y alquinos, ya que por tener el grupo funcional OH tienen un efecto de que se le llama puentes de hidrógeno, que hace que los puntos de fusión y de ebullición sean más altos. En esta tabla que ven aquí se comparan las características de un alcano con un alcohol del mismo peso molecular, y podemos ver que los alcoholes tienen puntos de ebullición más altos que los alcanos. Y su solubilidad en agua es infinita para los alcoholes pequeños, y conforme la cadena de átomos de carbono va creciendo, su solubilidad va disminuyendo. La solubilidad que les menciono con respecto al agua, pues se debe a que los alcoholes tienen una característica muy semejante al agua, que es el grupo hidroxilo, que como lo mencionamos al principio, proviene del agua. Este grupo hidroxilo hace que cierta parte de los alcoholes sea soluble en agua. Por ejemplo, si mezclamos agua con un alcohol pequeño como está representado aquí, que es el etanol, pues vemos que la solubilidad es infinita. No hay límite, se puede tener alcohol y agua mezclada en todas las proporciones. Pero si tenemos cadenas de átomos de carbono ya más largas, la solubilidad disminuye, ya que hay una parte de la molécula que es insoluble en agua y una parte que sí. Entre más larga sea la parte insoluble, pues obviamente la molécula va perdiendo su solubilidad en el agua. Estas interacciones electrostáticas que existen entre los hidrógenos de un alcohol, del grupo hidroxilo de un alcohol, con las moléculas del agua se llaman puentes de hidrógeno, y son enlaces bastante fuertes y entre moléculas. Aquí están representados con estos puntitos verdes, pero son atracciones electrostáticas. Como lo hemos mencionado ya en otras ocasiones, el agua es una molécula polar. ¿Por qué se llama que es una molécula polar? Porque tiene polos. El oxígeno en el agua tiene una carga parcial negativa y los hidrógenos son cargas parciales positivas. Como tiene un polo positivo y un polo negativo y dos polos positivos, por eso se considera o se llama molécula polar.
Los alcoholes, pues como tienen el grupo hidroxilo, también tienen una parte polar y por eso se forman estos puentes de hidrógeno. Se pueden formar puentes de hidrógeno entre los alcoholes y entre las moléculas de agua. Ahora, la nomenclatura IUPAC para este tipo de compuestos es muy simple. Lo que hemos trabajado hasta ahorita, pues eran solamente alcanos, alquenos y alquinos, donde las terminaciones cambiaban de ano, eno e ino. Y después vimos un poco de nomenclatura de los aromáticos, que básicamente es nomenclatura del benceno. En este caso, bueno, se tiene que seleccionar una cadena de átomos de carbono, dándole el prefijo de la cadena, puede ser de 5 átomos de carbono, sería penta, y como sufijo, para identificar que se trata de un alcohol, se le va a la terminación ol. Entonces vamos a tener en este caso, para nomenclatura de alcoholes, vamos a tener al pentanol, al hexanol, al octanol, metanol, etanol, etc. ¿Ok? Las reglas son semejantes a lo que hemos trabajado. Se elige la cadena de átomos de carbonos más larga que contenga el grupo hidroxilo. Ahora se tiene que buscar o se basa todo en el grupo hidroxilo. Se determina el nombre principal de la cadena representando la terminación o del alcano correspondiente por la terminación ol o la terminación ano por anol. Obviamente la cadena, si está ramificada, se tiene que numerar, pero ahora va a ser por el extremo más cercano al grupo hidroxilo. ¿Cuál es el grupo hidroxilo? Pues es el grupo OH. Entonces debemos de buscar en la cadena cuál es el grupo OH. Se enumeran todos los sustituyentes conforme a su posición en la cadena. Obviamente se escriben en orden alfabético. Y al final de la cadena el nombre de la cadena con la terminación OL. Vamos a ver unos ejemplos. También la nomenclatura común, esta no la vamos a utilizar, pero es algo que ustedes ya han escuchado por ahí. Se empieza con la palabra alcohol, se escribe el número de átomos de carbono que tiene la cadena y tiene la terminación ico. Por ejemplo, alcohol metílico, alcohol etílico. Seguramente han escuchado eso, pero esa no es nomenclatura IUPAC. Entonces, el alcohol más sencillo de todos es el de un átomo de carbono. Si recuerdan, el prefijo para un átomo de carbono era meta. Y como tiene el grupo OH, se le va a dar la terminación ol. La nomenclatura IUPAC, que está en color rojo, para este compuesto pues va a ser metanol. La nomenclatura común es alcohol metílico. Esta sustancia ahorita se acaba de poner un poco popular porque unas personas murieron por consumir alcohol adulterado. Y la sustancia que los mató precisamente es esta, metanol. Esta que tiene dos átomos de carbono se llama etanol. Eta, si recuerdan que significa dos átomos de carbono. Aquí está el grupo funcional hidroxilo. Este es uno de los alcoholes más comunes que hay. Su nombre común es alcohol etílico y está presente, como lo mencioné, en todas las bebidas alcohólicas, desde el sake, el pulque. Cualquier bebida alcohólica que embriague tiene esta sustancia que proviene de la fermentación de los azúcares. Si tiene 3 átomos de carbono, pues obviamente se va a llamar propanol. Pero ya cuando tienes 3 átomos de carbono, el grupo hidroxilo puede estar en diferentes posiciones. O puede estar en la orilla o puede estar en medio. Si está en la orilla, ya sea al inicio o al final, se va a llamar 1-propanol, porque aquí se tiene que numerar la cadena. Obviamente, este sería el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. Su nombre común sería alcohol N-propílico. Este no nos interesa, el que me interesa que se aprendan es la nomenclatura IUPAC, que está en el color rojo. Aquí tenemos otra cadena de 3 átomos de carbono. La diferencia de la anterior es que el grupo hidroxilo está justamente a la mitad de la cadena. Si numeramos 1, 2, 3, la posición del grupo hidroxilo sería el carbono 2. Por eso esta se llama 2-propanol. Una cadena de 4 átomos de carbono pues se va a llamar obviamente butanol, con el grupo hidroxilo. En este caso se numera la cadena por donde está más cerca el grupo hidroxilo, 1, 2, 3 y 4. También podemos tener cadenas ramificadas como la siguiente. Si recuerdan las reglas, se selecciona la cadena más larga que contenga el grupo hidroxilo, que sería esta de aquí. Se numera la cadena por donde está más cerca el grupo funcional, que es el hidroxilo, 1, 2 y 3.
Todo lo que queda fuera de la cadena son grupos alquilo. En este caso nos queda aquí un metil. La posición del metil está en el carbono 2. Entonces, igual que en los alcanos, ponemos la posición 2, metil 1 y la cadena es de 3 átomos de carbono, sería propanol. El 1 es de la posición donde está el grupo hidroxilo. Aquí tenemos otra cadena. Puede parecer ramificada, pero en realidad si selecciona la cadena más larga, sería esta. Es un solo bloque y nos queda el grupo OH en el carbono 2. Por lo tanto, si es de 4 átomos de carbono, va a ser buta con la terminación nol, butanol, y la posición del grupo hidroxilo sería 2. Entonces el nombre es 2-butanol. Aquí tenemos uno un poco más complejo. Seleccionamos la cadena principal. Puede ser esta o puede ser hacia abajo y son equivalentes. Nos va a dar el mismo nombre. Numeramos la cadena por donde esté más cerca el grupo hidroxilo. Puede ser por aquí 1, 2 y 3. O por acá 1, 2 y 3. Es exactamente lo mismo. En el carbono 2 vemos que está el grupo hidroxilo y un metil. Por lo tanto, este compuesto se va a llamar 2-metil-2-propanol. ¿Ok? Si tenemos una cadena cíclica, como los cicloalcanos, si no estuviera el grupo hidroxilo, este se llamaría ciclohexano. Pero como ahora aquí tenemos el grupo OH, el nombre va a ser ciclohexanol. Y bueno, ya después veremos los compuestos que tienen el grupo OH si se trata de aromáticos. Hasta aquí acabamos con esta parte.